Y me encanta esto de los hechos. Los hechos valen más que 1000 palabras. Me acuerdo un profesor de MIT que me decía en inglés la misma idea, decía, actions speak louder than words. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Yo a veces le digo a mis alumnos, les digo, no hables, deja que tus actos hablen por ti. Y me gusta eso porque nos llama a tener un tipo de conducta que es distinta. Y la verdad es que me gusta también porque me acuerdo que cantábamos esta canción que decía, y sabrán que somos cristianos por la forma en que nos amamos, es por los actos también. Así que, siendo usted que es tan coincidente con este principio básico del cristianismo. Ahora yo les decía, estoy tremendamente preocupado de la situación que estamos viviendo como país, porque hay unos desafíos gigantes, ¿no? Y yo les quiero presentar una reflexión que tiene el sesgo de la mirada personal, y les pido excusa, probablemente más que afirmaciones son una invitación a debatir y a tratar de entender lo que nos pasa, porque tal vez el primer paso que debemos dar es tener un diagnóstico poderoso. Y voy a comenzar diciendo, quiero tocar estos como 3 focos, estos 3 grandes temas, y los 3 estaban en la presentación de Alberto, pero para mí son estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos que son tan desafiantes, y aquí uno tiene que preguntarse, la verdad de las cosas es cuál es el desafío que enfrenta la empresa y cuál es el desafío que nosotros como persona enfrentamos. El segundo punto es uno que no se nos debe olvidar, que es clarísimo, pero ocurre que lo quiero tocar por este dicho de que lo que por sabido se calla, por callado se olvida. Entonces no debemos olvidar, hemos estado más de 30 años enfatizando la maximización de la utilidad como el objetivo básico de la empresa. Y por cierto que la utilidad es necesario y el lucro es fundamental para que funcione esto. Pero hoy es claro de que esto tiene límite, de que no es suficiente. Tenemos que ir mucho más allá. Y quiero aportar un par de reflexiones ahí. Y por cierto, al final, y Alberto lo decía muy bien, al final es en nuestro comportamiento, somos nosotros los que actuamos. Entonces déjenme partir con los tiempos y estos desafíos que enfrentan. Y el punto de partida es algo que a esta audiencia no es necesario destacarlo demasiado, digamos. Oye, si no creyésemos que la empresa hace una tremenda contribución, ni la defendamos. Pero ocurre que la empresa es no sé cuánto, 75, 80% del producto, y ocurre que es la iniciativa de las personas. Si cada uno de nosotros puede ser un empresario, cada uno, y no significa una tremenda empresa, significa que tenemos espacio de libertad, de creatividad, y ese para mí es el espíritu de la empresa. Y claro, es una gran contribución porque impacta la vida de muchísimas personas y lo hace en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Por eso que se espera tanto de la empresa y de pronto el desencanto que hay con la empresa hoy día puede que se deba a esta tremenda expectativa que hay que tener con la empresa. Y se espera mucho, bien breve los títulos nomás, porque tiene que entregar trabajos, pero no cualquier trabajo, trabajos de calidad, porque da respuesta a necesidades personales. Con Monseñor Chomali, que escribimos un curso en el diario, fíjense, en la última fila dice, como satisface nuestras necesidades personales, esta actividad económica de la empresa, dice, tiene un fundamento antropológico, porque va a satisfacer las necesidades nuestras. Y lo tercero es como respuesta a necesidades de la sociedad. Y bueno, esto es clarísimo, obviamente dando trabajo y dando productos, pero además, por ejemplo, ayudando en la educación, ayudando a aliviar la pobreza. Otras cosas más también puede hacer, ayudando a las comunidades donde está inserta. Tantas cosas más que puede hacer, tanto que se espera de la empresa. Y si es tanto lo que se espera,
esto, ¿por qué? ¿Por qué este cuestionamiento? ¿Por qué esta desconfianza de la empresa? Y uno tendría que decir, oye, que no responde a estos 3 puntos, no responde a la fuente de trabajo. Y uno podría preguntarse, ¿está feliz la gente? ¿Hay un sano equilibrio trabajo-familia? ¿O no responde a nuestras necesidades? ¿Los precios son justos? ¿Es bueno el servicio? ¿O no contribuye a la sociedad? ¿Es la empresa un buen ciudadano? ¿Está integrado a la comunidad? Y estas encuestas que mostró Alberto, yo les voy a mostrar, son como estables en el tiempo. Fíjense, esta es del 2012. Dice, y Adimar, también es Roberto Méndez, dice, según los entrevistados, si se compara con el 2006, el conjunto de la compañía chilena caen con fuerza en los índices satisfacción al consumidor, honestidad y transparencia, capacidad innovadora. Esta es la percepción de la gente. Fíjense, ¿qué más dice? La desconfianza es el tema de que somos muy desconfiados en Chile, y lo mostró Alberto, pero lo que está en amarillo al final, dice, solo un 5% de la población ha declarado tener confianza en los empresarios. ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden uno vivir con esto? Esto yo lo vi del 2009 también, y dice que se confía mucho en los bomberos, poco en los empresarios, y ¿saben lo peor? Mucho menos en los políticos. ¿Se dan cuenta ustedes que este país necesita de la empresa y necesita de la buena política? ¿Es que no estamos debilitando las bases de nuestro actuar con esto? Y esto que es del 2009, esto es del 2014. Es idéntico. Los últimos, la empresa, y más abajo, la política. Son resultados que están con nosotros. Entonces, claro, probablemente hay razones para esta desconfianza en el actuar de muchas empresas, o hay malestar con las ISAPRE, con la AFP, o con Soquimich, hoy día estaban las noticias, o Penta, cuántos temas son. Y fíjense, las protestas estudiantiles del 2011, está claro que fueron más allá de la educación. Solo una foto para mirarlo. Miren esa foto. ¿Qué dice ahí? Contra la educación de mercado, estudiantes organizan. Esto es un cuestionamiento a las bases del sistema y sin duda que tuvo implicancias políticas. Esta es por lo menos mi lectura, y ese fue el triunfo arrollador de la presidenta Bachelet y de los partidos que la apoyan, y que se basó en su triunfo en 2 conceptos centrales: abuso y desigualdad. Yo pongo entre paréntesis como la interpretación que yo hago, que es implícita, que no se dice, pero dice, ¿quién abusa? Para mí la respuesta implícita que no se dice es, abusa la empresa. ¿Y quiénes son culpables de la desigualdad? Los ricos, que además son los dueños de la empresa, y tienen que pagar. Esa es como la interpretación, por eso les digo, es una interpretación libre que yo hago, y toda nos hemos metido en las reformas que han creado incertidumbre, y además de las reformas y la incertidumbre, se ha producido este malestar por la relación entre la empresa y la política, del cual no necesito hablar mucho, porque está en las noticias hasta el día de hoy. Y para mí, el debate público se hizo confuso, súper confuso. Yo hace un año escribí una columna en que decía me declaro confundido y explicaba las razones de por qué me declaraba confundido. Decía varias razones y yo recordé un poco estas razones en un encuentro que recién tuvimos en la Universidad Católica con exalumnos. Invitamos a Luis Hernán Cubillo, a Alberto Echegaray, y al final yo le hice a Alberto Echegaray una pregunta y le dije, y otra le dije a Hernán, pero quiero ver la de Luis Alberto. ¿Por qué se ha hecho tan difícil, le preguntaba, la relación entre los grandes actores sociales, entre los políticos, los empresarios, los trabajadores, los consumidores, cuando la buena relación de estos actores relevantes fue tan determinante en el progreso del país? ¿Qué debemos hacer para recuperar lo que hemos puesto en riesgo? Esta es la pregunta que le hice a Alberto, y le respondió, en mi opinión, brillantemente. Me hubiese encantado grabarlo, me hubiese encantado que lo escuchemos todos. Yo tomé unas pocas notas y les quiero compartir mis notas, que no sé cuán fiel son a lo que él dijo, pero más o menos dijo lo siguiente. Dice, después del gobierno militar, dice, como protagonista del gobierno Patricio Aylwin,
porque él era ministro de Vivienda en ese gobierno, había que ponerse imperiosamente de acuerdo. El costo había sido muy alto, había afectado principalmente a los más pobres. Fíjense, yo este periodo lo llamo el periodo de la buena leche, porque no importa lo que la gente hubiese pasado, si hubiese estado arriba o abajo, si hubiese sufrido, hubiese estado bien. Todos querían que lo que estábamos viviendo en ese momento resultase. Y esto es lo que relató Alberto Chegaray. Dice, él era ministro de Vivienda, dice, los sin casa eran los más pobres. Nos forzaron a ponernos de acuerdo. Los sindicatos participaron en esta disposición a ponerse de acuerdo. Los empresarios participaron en este diálogo. Todo el mundo hizo sus mejores esfuerzos. Y desgraciadamente se refiere al momento actual y dice, hoy hay desconfianzas y sospechas. Lo que se pide es que estemos a la altura de los desafíos, que las personas estén dispuestas a sacar lo mejor de sí mismas. Esto para mí es un desafío, es una invitación también a nosotros, a los profesionales, a los empresarios, a la empresa. Tenemos que contribuir a esto. Desgraciadamente no basta con la buena voluntad de uno, es la buena voluntad de todos. ¿Volveremos a tener un periodo de la buena leche? ¿Cómo lo he hecho yo, por lo menos, de menos esa actitud? Bueno, y hay en consecuencia una necesidad imperativa de perfeccionar el modelo de empresa. Yo estuve googleando un poco y encontré esto hace algún tiempo, que a lo mejor no lo conoce, pero lo encontré tan bueno que quiero proyectarlo y leerlo con ustedes. Y esto está tomado de Davos del 2009, o sea, tiene 6 años, ¿no? Y es uno de los autores, Stephen Young, dice es del Co-Roundtable, que ve los temas éticos de la empresa. Es una organización bien prestigiosa en Europa que ve los temas. Entonces, ¿qué viene después del capitalismo global? Yo no sé si ayuda o no esta reflexión, pero a mí como que me abre los ojos. Dice, hay algo que ha andado muy mal, les pido que leamos juntos, ¿no? Dice, se necesita perfeccionar la institucionalidad económica. En 1989 murió el comunismo con la caída del muro de Berlín, y en 2008, en las protestas de Wall Street, también murió el capitalismo. Esto era el 2009, ¿no? Por eso, cada sistema creó las condiciones de su propio colapso. Se mantuvieron fieles a sus principios esenciales y su visión estaba errada. Al elegir el camino equivocado, acabaron su propia tumba. El comunismo no dio libertad a las personas y el capitalismo de Wall Street no la restringió. La alternativa que debemos crear es una en la que simultáneamente los individuos tengan libertad y restricciones. Libertad para crecer y progresar, inventar y construir, amar y llorar. Y restricciones para menoscabar a otras personas y dañar el bien común. Las valoraciones éticas, la forma entonces de equilibrar libertad y restricciones, dice. Cuando actuamos éticamente, restringimos el uso de nuestro poder en consideración a las consecuencias que puede tener sobre otras personas. Esto me hace recordar esa frase, dice, el mejor poder es el que no se usa. Bueno, dice, y en el capitalismo, un acto éticamente correcto busca el justo equilibrio entre el interés personal y las consecuencias que este acto tiene sobre el bien común. Ya voy a mostrarles al famoso artículo de Porter sobre share value. Es exactamente el mismo cuento, ¿no? El interés personal y el acto sobre. Y después dice, los mercados excesivamente libres tienen dificultades para mantener en regla los individualismos más sórdidos. Yo creo que nos necesitamos dar muchos ejemplos porque esto lo vemos, no solo en Chile, en el mundo. Es preciso contar también con restricciones legales, sin llegar a extremos, porque los excesos en esta materia destruyen la felicidad y la prosperidad. ¿Dónde está el justo equilibrio entre regulación y autorregulación? ¿Por qué cuando viene algo mal lo único que pensamos es en regulación? ¿Y por qué no pensamos también en autorregulación? Y se necesitan, en mi opinión, las dos.
Una está en la esfera de lo público, de las guías de la sociedad. La otra en la esfera nuestra, de lo personal. Dice, la falta de restricciones lleva a una despreocupación por el otro. No es esto lo que llamamos civilización. La responsabilidad social, entonces, midiendo el impacto de nuestros actos sobre los demás. Para evitar los excesos, las personas no pueden limitarse a buscar exclusivamente su progreso y bienestar social. Deben guiar su comportamiento adhiriendo a los principios de responsabilidad social de la empresa, cuya acción se orienta a todas las audiencias de la empresa y del país. Esto es lo que tantas veces se dice, no es solo the shareholders, son los stakeholders, que son todas las audiencias relevantes de la empresa y del país. Y la responsabilidad social entonces da la respuesta donde fallan comunismo y capitalismo. Las empresas manifiestan mayor brillo y alcanzan su más alto desempeño cuando actúan siguiendo las mejores prácticas de buen comportamiento, en beneficio no solo de shareholders, sino de los stakeholders. Las audiencias relevantes de la empresa y del país lo agradecen y lo valoran. Bueno, ese para mí el primer punto es el tiempo que vivimos, el desafío que se presenta y en el fondo, ¿dónde están estos principios por los que debemos buscar una respuesta a esta situación? Lo segundo es el tema de que la maximización de la utilidad no es suficiente porque, entre otras cosas, no podemos ignorar los temas éticos. ¿Por qué? Porque la ética surge, es natural, a las decisiones de la empresa, porque se haga lo que se haga, se afecta a la vida de pocas, de muchas o de millones de personas. Y cómo cuando yo afecto la vida de otro, no va a ser un acto con contenido ético que no se puede negar. Esa es la esencia de lo que hay ahí. Y les muestro nomás Share Value, el famoso artículo de Porter del año 2011, de enero del 2011. Dice, ¿cómo reinventar el capitalismo y desatar una onda de innovación y crecimiento? Entonces nos está llamando a destruir, a reinventar. Pero fíjense, las cosas que dice, yo recorté varias transparencias por el tiempo, dice, pero dice, el capitalismo está siendo severamente atacado, hay una menor confianza en los negocios, el propósito de la empresa debe ser redefinido, es preciso reinventar el capitalismo para permitir que la innovación y el crecimiento sean liberados. Y hay una negativa imagen de la empresa, dice. En la actualidad las empresas se ven como una de las principales razones de los problemas sociales, medioambientales y económicos, y él explica por qué. Y explica cómo las comunidades no quieren a la empresa. Y no está hablando de Chile, está hablando de Estados Unidos. Se cuestiona la legitimidad de los negocios. Miren la primera frase, dice, la legitimidad ha caído a niveles no vistos en la historia reciente. Y les insisto, está hablando de Estados Unidos. Esto hace que a los líderes políticos, ¿qué? Regular, imponer regulaciones que debilitan la competitividad y reducen el crecimiento económico. Entonces, ¿cuál es el llamado a la empresa? Asumir el liderazgo y conciliar negocios con sociedad. Y esto ya se toma conciencia y ahí inventa el share value, el valor compartido. Y dice que la solución está en el valor compartido, lo amarillo. Leámoslo al final, dice, la empresa debe reconectar el éxito económico con el progreso social, el bien común. Las dos cosas simultáneamente, no solo una. Si es solo la parte económica, se desprestigia la empresa y no va a tener validación social. Si es solo la parte social, deja de existir porque no tiene sustento económico. Por eso que dice ambas simultáneamente. Y, por cierto, en consecuencia, nos da lo mismo la forma en que se genera la utilidad. La utilidad que incluye el beneficio social representa la forma más elevada de capitalismo. Ese es el segundo punto que yo quería destacar. No es solo, entonces, maximización de la utilidad. Y bases del comportamiento ético, y voy a tocar dos partes aquí, las bases institucionales. Voy a hacer una declaración que les sorprenderá. La ética se gestiona. En las empresas se gestiona. Y el Ethical and Compliance Program, que también se refirió Alberto, están en las bases institucionales. Estos hay que gestionar. Y aquí hay un gráfico
de institucionalización de la ética en los programas de ética y cumplimiento, hay una componente explícita y una implícita. ¿Cuáles son las explícitas? Ahí están algunas ideas, códigos de ética, manual de políticas de la empresa, líneas de denuncia, evaluación del desempeño, material de entrenamiento, programas de orientación, comité. Hay cosas que uno hace. Son mucho más que los códigos de ética. Hay muchas cosas que uno hace en lo que es un Ethical and Compliance Program. Pero también tiene que crear un entorno, un ambiente de trabajo. Un ambiente porque aunque no haya reglas, de pronto yo tengo que distinguir cuál es el comportamiento ético, incluso si no está escrita la situación que estoy enfrentando. Entonces, por eso que la cultura ética, la cultura organizacional, el liderazgo ético, el liderazgo como modelo, el liderazgo como ejemplo, la comunicación transparente, abierta, sistema de incentivo, reconocimiento, política de promoción, en fin, tantos temas. Y el modelo para mostrárselo, esto lo hacíamos con Generación Empresarial, decía, la componente explícita e implícita actúan sobre definición y vivencia de valores. No basta con declararlo, hay que vivirlo. Esas son las 1000 palabras del título de esta conferencia. Y la presencia de conflictos éticos. De pronto actuamos y eso impacta positivamente los resultados económicos. Y esto yo no quería olvidarlo porque son las bases como de gestión de la ética. Pero la otra base es la personal. Es decir, hay dilemas éticos y tenemos que saber enfrentarlos. Tenemos que, en primer lugar, frente a una situación, aprender a discernir la bondad o maldad de un acto ético. Es darse cuenta. El cardenal Turkson, cuando vino a Chile, dijo, ver, juzgar, actuar. Ver. Una de las cosas del ver es darnos cuenta cuando enfrentamos una situación difícil. Y la situación difícil, porque hay algunas que son facilitas. Oye, vender productos vencidos, no pagar salarios justos, no pagar la previsión, falsificar productos, esas cosas son claras, no se hacen, eso está mal. El problema son los dilemas éticos. Son los dilemas porque no siempre nos damos cuenta de ello y no siempre sabemos cómo actuar, porque el dilema es, haga lo que haga, se produce un daño. Haga lo que haga, se produce un mal. No es que quiera producir un mal. Esto es lo que se llama en ética el principio del doble efecto. No es que quiera producir el mal, pero viene como aparejado, viene como el subproducto de lo que haga. Entonces, tengo que tener una metodología para ver qué hacer, y la metodología que con Monseñor Chomely escribíamos dice, primero una metodología, es ver la intención, el acto, esto de el acto mismo, dice, el fin no justifica los medios, las circunstancias que se dan, la evaluación final. Y dábamos, esta es la primera recomendación que dábamos, tener metodología, es que la ética es algo de la razón, no es del sentimiento. Entonces, mirar, acopiar información, pensar, conversar con expertos. Y después dice, irse en la evaluación al principio ético fundamental. Es cómo impacto a la persona, a los distintos grupos de personas, porque no se impacta a todos iguales. Unos ganan, otros pierden. Unos los dañan mucho, otros los dañan poco. Y te das cuenta entonces que favoreces a uno, perjudicas a otro. Ahí está, favorecer a uno, perjudicar a otro. Este es el mal que no quiero producir. A veces no tengo opción, como por ejemplo cuando se tiene que despedir personas de una empresa, porque es necesario para que la empresa siga funcionando, para salvar la empresa. Produzco un bien, pero genero un daño a las personas que tienen que irse. Entonces, la primacía de la persona. Pero incluso cuando hago toda esta evaluación y tengo claro los pros, los contras, lo positivo, lo negativo, al final es tan solitaria la decisión. Es una decisión en conciencia. Por eso que la tercera recomendación es formar la conciencia, entrenarse en la conciencia y cultivar las virtudes, la justicia, la verdad, la prudencia. Fíjense, para terminar,
es que no quiero dejar de mostrar esto. Lo voy a pasar bien rápido, pero no quiero dejar de mostrar. Está el libro afuera del cardenal Thurston. Esto es el liderazgo empresarial como vocación. Que USEC precisamente organizó una conferencia maravillosa con el cardenal Thurston para que lo recuerden. Y él en el libro dice, oye, nos da la metodología de cómo tomar decisiones y habla del ver, juzgar y actuar. Me voy a saltar el ver y el actuar, me voy a quedar con el juzgar nomás, porque quiero mostrar los principios que están en ese texto. Y en los principios dice, miren, para juzgar hay principios básicos y hay principios prácticos. ¿Y cuáles son los principios básicos? Ya mencionamos uno, los mencionamos los dos. Esto es lo básico. Centralidad de la persona, dignidad de la persona. Segundo, lo que decíamos, es Porter, es el bien común junto con la actuación económica de la empresa. Y estos dos básicos, y a lo mejor nos podríamos quedar aquí. Pero bueno, en los principios prácticos, por lo menos los títulos nos ayudan a seguir reflexionando, a dejarlos en el fondo de la mente. Estos principios prácticos dicen, también lo mencionamos, producir bienes y servicios que respondan a necesidades de las personas. No se dediquen a las drogas, que dignifiquen a la persona, que le resuelvan una necesidad de verdad. Ofrecer, perdón por eso de no se dediquen a las drogas, es solo por ilustrar que hay negocios que pueden ser muy lucrativos, pero que obviamente están mal, que producen un daño. No quiero decir que ustedes se dediquen a la comercialización. Ofrecer trabajo digno, también lo dijimos. Usar los recursos de un modo responsable y sustentable. Es que ¿quién podría hoy día no pensar en la sustentabilidad del medio ambiente? Después ese principio de subsidiariedad. A mí me encanta esto, porque en el fondo dice, entrega lo más abajo que pueda, entrégale a las personas, a las organizaciones, a las comunidades, entrégale la responsabilidad de que labren su propio futuro. Que no te lo tome el gran hermano todo. ¿Y que acaso no tenemos nosotros creatividad e iniciativa para hacer las cosas? Por eso que decía al inicio, somos todos un poco empresarios, ¿no? En nuestro ámbito. La solidaridad por las necesidades de los más pobres y vulnerables. Es un mensaje que, sobre todo en esta audiencia, necesita mucho explicación. Justicia distributiva, distribución de riqueza y bienestar de una manera justa. Y distribuir la riqueza, y dice distribución justa, la última frase, no es distribución igualitaria. La distribución justa es salarios justos, precios no abusivos, retribución adecuada a los accionistas, compensación a los proveedores, asumir los impuestos que corresponden. ¿Se fijan? Eso es justicia distributiva, no es igualdad. Me encantan eso. Y el principio final del destino universal de los bienes. Y recordar esto, que por sobre la propiedad privada, cuando uno tiene la bendición de ser propietario de algo, hay una responsabilidad aparejada, en la hipoteca social que se llama. Y por eso que, solo para terminar, digo que son los criterios éticos y no los económicos los que deben marcar la pauta de actuación de una empresa. Eso es todo. Muchas gracias.